¿Sabes qué tienen en común todos los imperios de la historia? Que nacieron apoyados en él, que pelearon guerras por él y que, cuando lo perdieron, desaparecieron. Antes del oro, antes del dinero fiduciario, antes de Bitcoin y sus promesas digitales, existía la tierra, la forma más antigua de riqueza, la primera moneda y la medida más brutal del poder. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen y nada es tan simple como parece. Hoy hablamos de escasez digital como si fuera un invento reciente, como si Bitcoin hubiese sido la primera vez que la humanidad convirtió matemáticas en valor. Pero mucho antes del blockchain existió otro libro contable imposible de falsificar. No estaba escrito en código, sino en suelo, en barro, en límites trazados con sangre. La tierra fue el primer activo duro de la historia, finita, visible, imposible de clonar. No se podía imprimir, ni multiplicar, ni copiar. Y precisamente por eso, todos los sistemas que vinieron después, oro, crédito, dinero fiduciario, criptomonedas, no fueron más que intentos desesperados de imitar lo que la tierra ya era, un depósito de valor respaldado por la realidad. El dinero no nació porque fuera elegante, nació porque no todos podían poseer tierra. Fue un recibo, una promesa, una forma de intercambiar fragmentos de permanencia sin ser dueño del suelo. Pero la jerarquía nunca cambió. La tierra no se creó para servir al dinero. El dinero se creó para servir a la tierra. En el antiguo Egipto, la riqueza no se contaba en monedas, se contaba en hectáreas a lo largo del Nilo. Las tierras inundables eran valor, las cosechas eran liquidez. Los faraones no acumulaban metal, acumulaban territorio. Quien controlaba el suelo, controlaba la vida. El grano decidía quién comía y quién moría. El poder no estaba en el oro, estaba en el barro fértil. Avanzamos hasta Roma, el primer imperio corporativo de la historia. El Senado repartía tierras conquistadas en forma de latifundios, enormes extensiones trabajadas por esclavos. La tierra no era solo renta, era ciudadanía, colateral y estatus concentrados en una sola cosa. Fue el feudalismo. La Edad Media europea no estuvo definida por la ignorancia, sino por la propiedad. El rey poseía la corona, la iglesia poseía la tierra, el resto no poseía nada. Ese es el detalle que muchos olvidan cuando idealizan los buenos tiempos del dinero sólido. No había nada sólido en ese sistema si no tenías un título de propiedad. Podías trabajar un campo durante 40 años y morir debiendo renta a alguien que jamás tocó la tierra con sus manos. La tierra era riqueza, sí, pero solo para unos pocos autorizados a reclamarla. Y esa exclusividad fue su verdadero genio. El blockchain de la Edad Media no era digital. Estaba escrito en leyes, linajes y violencia. Era transparente para quienes importaban e inmutable para quienes no. No cayó porque fallara, sino porque se volvió demasiado evidente. Los campesinos se rebelaron, los comerciantes ascendieron. Y cuando llegó el capitalismo, la tierra no desapareció, evolucionó. La revolución industrial se financió hipotecando tierra. Los bancos no prestaban dinero contra ideas, sino contra hectáreas. Las fábricas se construyeron sobre colateral. Los ferrocarriles se tendieron sobre derechos de paso comprados. Incluso los primeros bonos del Estado moderno, como los famosos consols británicos, estaban respaldados por rentas de la tierra. Cuando el capitalismo dijo haber sustituido al feudalismo, mintió. Simplemente lo monetizó. La tierra se financializó. Se dividió, se titulizó, se tasó, se grabó y se convirtió en producto financiero. La propiedad dejó de ser un privilegio explícito y pasó a llamarse derecho. El señor feudal se transformó en propietario inmobiliario. El siervo se convirtió en inquilino. Nombres distintos, misma dependencia. Y aquí viene la ironía que pocos quieren admitir. Cada vez que la humanidad inventa una nueva forma de riqueza, termina reconstruyendo la misma jerarquía. El oro no fue más que tierra condensada, escasez extraída. El dinero fiduciario fue tierra abstraída, promesas de renta impresas en papel. Y Bitcoin, por radical que parezca, es tierra digital, finita, minada, defendida, solo que con código en lugar de soldados. La escasez nunca murió, solo aprendimos a simularla. Por eso el lenguaje que rodea a Bitcoin es tan revelador. Es propiedad digital, es soberanía, es tierra virtual. Son conceptos heredados directamente del ADN feudal, porque en el fondo los seres humanos seguimos deseando lo mismo, una forma de propiedad que sobreviva a nuestra vida. Los bitcoiners lo llaman autosoberanía. Los nobles medievales lo llamaban título de propiedad. Cambian las herramientas, no el impulso. Pero aquí aparece la verdad incómoda. Incluso en la era digital, el poder sigue perteneciendo a quien controla el suelo que pisas.
La riqueza en criptomonedas, en acciones o en papel termina regresando siempre al mismo sitio, el ladrillo. Cuando los precios suben, ¿dónde aparcan los ganadores sus beneficios? En bienes raíces. Cuando llega la inflación, ¿qué activo conserva mejor el valor? La tierra. Cuando los mercados colapsan, ¿qué compran los bancos centrales para estabilizar el sistema? Hipotecas. Derechos sobre suelo. No puedes comerte un Bitcoin. No puedes dormir dentro de un certificado bursátil. Pero sí puedes vivir sobre tierra, plantar en ella, defenderla. Por eso todas las revoluciones que pretenden escapar de este hecho terminan girando en círculos. Porque la tierra no es un activo más. Es el escenario donde actúan todos los demás. Nos gusta pensar que el dinero evoluciona y que la tecnología nos libera. Pero si amplías el zoom lo suficiente, verás el mismo ciclo repitiéndose durante siglos. Primero viene la tierra, luego el crédito, después el colapso, y cuando el papel arde, todos corren hacia lo único que no se puede imprimir, la tierra. Ocurrió tras la burbuja de los mares del sur en el siglo XVIII. Ocurrió tras el crack de 1929. Ocurrió tras la crisis financiera de 2008. Cada boom digital termina en una carrera muy física hacia la propiedad inmobiliaria. No es superstición, es gravedad económica. Mientras las monedas se devalúan, las tecnologías cambian y los imperios caen, la tierra permanece, quietamente, acumulando valor. Es la única inversión que no se mueve, y aún así, todo lo demás se mueve alrededor de ella. Cada época cree haber inventado una versión mejor de la tierra. Oro, bonos, dinero fiduciario, criptomonedas. Pero ninguna la reemplaza, solo la orbita. Incluso los bancos centrales, la cúspide de las finanzas abstractas, acumulan tierra a través de edificios, reservas inmobiliarias y patrimonio estatal. No lo dicen en voz alta, pero lo saben. Al final, todo el valor tiene que asentarse en algo real. Hoy, el valor total de los bienes raíces en el mundo supera los 380 billones de dólares, más que los mercados bursátiles y de deuda juntos. Todo lo que hemos innovado, cada producto financiero, cada línea de código, sigue descansando bajo un techo hecho de tierra. Es la verdadera moneda de reserva del sistema. La tierra no solo genera riqueza, la define. Es el punto de referencia del crédito, la base de los impuestos y el cimiento invisible del sistema monetario. Los gobiernos se endeudan contra ella. Pero el mapa sigue mandando. Hoy, el 10% más rico de la humanidad controla más del 85% del valor de la tierra global. No es casualidad, es feudalismo persistente, oculto tras contratos hipotecarios y precios de mercado. Llamamos mercado inmobiliario, a lo que en realidad es un mecanismo de selección. La vivienda no solo protege personas, protege capital. Los ricos no compran casas para vivir en ellas. Las compran para estacionar dinero que necesita un ancla física en medio de la tormenta digital. En ciudades como Londres, Barcelona, Ciudad de México o Buenos Aires, barrios enteros se han convertido en cajas fuertes verticales. Ventanas oscuras, puertas cerradas, propiedades en manos de sociedades opacas y fondos internacionales. No es vivienda, es colateral con vistas. El sistema financiero depende de esto. Sin bienes raíces, gran parte del crédito moderno desaparecería de la noche a la mañana. Las hipotecas convierten potencial en liquidez. En el momento en que firmas una escritura, tu propiedad se transforma en un dato dentro de la maquinaria financiera global. Por eso, los tipos de interés son el verdadero gobernante de la vida moderna. No regulan solo el dinero, regulan el acceso a la tierra, suben los tipos y se cierran las puertas, bajan y empiezan las subastas. Lo llamamos política económica, pero se parece más a racionamiento territorial. Y aún así, el principio no ha cambiado desde la primera carta feudal. Unos pocos poseen, la mayoría alquila. Hemos sustituido el castillo por la hipoteca, pero la estructura es la misma. La diferencia es que hoy la escasez ya no es solo física, está diseñada. Los gobiernos limitan la oferta con normativas, los promotores inflan precios con especulación, los bancos centrales mantienen el crédito lo bastante barato como para que el juego parezca justo. Todos protegen la ilusión de escasez porque todo el sistema depende de ella. Si la tierra fuera realmente accesible, si la propiedad se universalizara, la jerarquía colapsaría. Porque la tierra no es solo donde vive el valor, es donde se esconde el poder. Esto se ve con mayor crudeza en América Latina, África y partes de Asia, donde los derechos de propiedad siguen siendo frágiles. Allí, la lucha por el título es una lucha por la supervivencia.
Corporaciones y élites compran millones de hectáreas para agricultura, litio o créditos de carbono futuros. No son operaciones inmobiliarias, son apuestas anticipadas sobre el siglo XXI. La riqueza digital es una ilusión de liquidez. La tierra es el derecho a extraer realidad. Y aquí es donde la comparación con Bitcoin duele. Bitcoin prometía romper el monopolio, ofrecer una forma de propiedad que los estados no pudieran tocar. Al principio pareció posible. Un libro descentralizado, oferta finita, una red fuera de la política. Pero con el tiempo empezó a parecerse demasiado al mundo que decía combatir. Los primeros adoptantes se convirtieron en los terratenientes del ciberespacio. Minaron antes, acumularon más y ahora alquilan su posición a través de plataformas y mercados. La promesa de libertad se transformó en otra pirámide de acceso y tiempo. La escasez, una vez más, concentrada arriba. ¿Y qué pasó con las ganancias? Volvieron al mundo físico. Criptomonedas convertidas en departamentos, tokens convertidos en escrituras. Porque al final de cada ilusión digital, los ganadores cobran en la misma escasez tangible, la tierra. Hasta el lenguaje lo delata. Minería, bienes raíces digitales, metaverso inmobiliario. Es el mismo sueño, adaptado a una generación que no puede permitirse la versión real. La ironía es aún más profunda. Incluso Bitcoin depende de la geografía. Electricidad, servidores, hardware, espacio físico. Su independencia es relativa, es tierra otra vez, con una máscara nueva. ¿Qué significa todo esto para tu libertad financiera, tu planificación patrimonial y tu independencia económica? Que el juego nunca se trasladó completamente a Internet, solo amplió el tablero, y las reglas siguen intactas. Quien controla la escasez, controla el valor. Quien controla el valor, controla el tiempo. Y quien controla el tiempo, se apropia del trabajo de los demás. Desde los faraones hasta el metaverso, el poder siempre ha sido territorial. Incluso las empresas más digitales del planeta miden su dominio en metros cuadrados, campus, centros de datos, suelo, porque entienden algo que muchos olvidaron. No importa cuán virtual se vuelva la vida, el control sigue necesitando tierra. El Imperio Romano tuvo sus provincias, el Imperio Británico, sus colonias. Hoy son fondos soberanos y sociedades inmobiliarias comprando el planeta hipoteca a hipoteca. Y la persona común, a pesar del discurso de la libertad financiera, es más desposeída que nunca. Poseer una vivienda se ha convertido en la nueva prueba de ciudadanía económica. Alquilar no es fracasar, es tributar sin legado. Eso es lo que no te cuentan cuando hablan de capitalismo explicado, de inversión consciente o de finanzas personales modernas. Los ricos no acumulan efectivo, acumulan permanencia. Y la permanencia solo existe en un sitio, bajo tus pies, porque al final toda moneda es solo una promesa de que se te permitirá permanecer en la tierra. Ese es el contrato original. Todo lo demás es comentario. Puedes crear nuevas tecnologías, nuevos tokens y nuevas utopías financieras, pero si no resuelves la cuestión de la propiedad, solo estás ejecutando simulaciones. Y la historia no recompensa simulaciones, recompensa a quien tiene la escritura. La próxima vez que alguien te diga que Bitcoin es oro digital, recuérdale que el oro solo fue valioso porque salió de la tierra. Y cuando el sistema caiga, cuando la red falle y los mercados se congelen, no será la cadena de bloques la que te alimente. Será el suelo que pertenece a otro. La tierra fue el primer activo, será el último. Porque no importa cuánto innovemos, cuánto volemos o cuán virtual se vuelva el mundo, no están creando más. Si esto cambió tu forma de ver el dinero, el poder y la historia, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires,